Bueno, y aunque nos conocemos desde los 5 años, es la primera vez que me toca presentar a mi amigo y socio. Él dice que yo lo invité al cumpleaños de 5 y es una disputa, porque para mí se coló. Pero eso fue la generación de una gran amistad y es muy lindo para mí poder presentar, para que ofrezca el brindis, a Walter Castro. Julio Neuhausen, chileno, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Buenas noches. ¿Quién diría, no? Mercedes Sosa con la marchita de Cambiemos, ¿no? Cómo cambia todo, ¿eh? Muchas cosas cambiaron. El aire cambió en la Argentina, pero uno se sigue preguntando cuánto más va a cambiar y cuán rápido lo va a hacer, ¿no? ¿Cuándo va a terminar de cambiar políticamente, moralmente, socialmente? Hay un gran interrogante en la velocidad y en la corpulencia de ese cambio, ¿no? Igualmente el aire cambió, ¿eh? Y eso no es poco, no es poco. 2 puntos de una elección cambian el rumbo tremendamente. Pero eso ya pasó el año pasado. Así es que prefiero que hablemos de otras cosas ahora, ¿no? Entonces, termina el año y hay que buscar una lección, ¿no? Entonces uno diría, ¿cuál es la lección de 2016? ¿No? ¿Cuál sería el eslogan de la lección de 2016? ¿No? ¿Se puede poner en la pantalla? Ok. Dice, ya vino Marcos Peña, viene este otro, es más oficialista que el anterior. Aunque no me lo crean, esto no es oficialismo. Para mí la lección de este año es bien otra, ¿no? Y se puede ver también. El sí se puede se escribe o se inscribe en primera persona. Y si uno se anima a pensarlo en primera persona del plural, para mí hay que pensarlo con letra chiquita. En nosotros se escribe siempre primero con letra chiquita. Del Potro es la lección de este año. O sea, si uno busca un sí se puede, el más grande de todos los sí se puede del año fue Martín del Potro. El brazo roto, esto sí se puede. O sea, esto es una lección de vida. Esto no es política, esto es... Del Potro, del Bonis, el Yacaré Myers, el capitán de la selección, no es política esto, ¿okay? Entonces, creo que la lección es sí se puede, sí se puede. Pero antes de dejar esto para el brindis final, déjeme hacer algunas advertencias. Me parece crucial hacer algunas advertencias. A mi manera de ver, la Argentina tiene todavía una gran perturbación, una gran confusión. Cuando uno tiene mal cargado el GPS en el auto, va a cualquier parte. Y los mapas mentales que tenemos nosotros en la cabeza son el GPS de nuestras vidas. Si uno tiene confundidos los mapas mentales, termina yendo a donde no deseaba. Y el gran problema de la Argentina, para mí, a esta altura, sigue siendo eso. Tenemos un problema del modo de decodificar cómo funciona la sociedad y cómo funciona el mundo. Esos son los mapas mentales. En Argentina tenemos mal cargados los mapas mentales. Voy a poner 4 o 5 ejemplos, voy a tratar de que sean contundentes para después cerrar con el brindis. El primero de los ejemplos es esa frase tan usada en la política por mucho tiempo, que decía algo así como que para un peronista nada mejor que otro peronista.
Eso tuvo una envergadura en la Argentina realmente impresionante. Eso es como decir, para un hincha de River, nada mejor que otro hincha de River. No dice nada. Es cierto que para los hinchas de Newell's un hincha de River es importante hoy, pero eso... Ahora, uno cree un minuto después que eso se enmienda con otra frase también que dice, no, para un argentino nada mejor que otro argentino. Yo le pregunto a ver quién organizaría una vacación ahora que viene enero con Vudú o con Pérez Corradi. Y somos argentinos también. O sea, el punto del GPS es, para un tipo honesto, nada mejor que otro honesto, para un democrático, otro democrático, para un tolerante, otro tolerante. En la Argentina eso no estuvo vigente siempre. Entonces ahí, si tenés mal cargado el GPS, vas a cualquier lado. En economía pasa algo igual. El GPS de la Argentina dice, mirá, hace falta más consumo. Ahora 12, ahora 18, ahora 24, ahora 36. Más obra pública. Bueno, caramba, eso es un GPS mal cargado. El GPS mal cargado de la Argentina fue vivir con lo nuestro, cerrados al mundo, buscando un mercado interno en un país de 25, 30, 40 millones de habitantes. Si tenés mal cargado el GPS, vas a un lado donde no debes ir. Y si bien la obra pública o el consumo agregan la demanda y podés reactivar por un rato, para crecer en serio tenés que invertir previo ahorro en los sectores competitivos que exportan. Mientras no esté eso, el GPS está mal cargado. Entonces, en la Argentina, ¿cuánta gente tiene? El tercero, y acá voy a ser probablemente ya un poco más duro, porque esto a mí me pone hasta de mal humor. Se escucha en Argentina. El problema de Argentina es la educación. Si la gente estuviera más educada, elegiría mejor dirigencia y cambiarían las cosas. Caramba, el problema de la Argentina no es ese. O sea, la Argentina, a mi modo de ver, nos hizo grande por la ley de educación pública. Ojo que me encanta Sarmiento, me encanta Avellaneda. La ley de educación pública sigue escrita y es la causante entonces ahora de que nos expulsen de la prueba PISA. Si cada vez hay más ley de educación y cada vez hay más plata en el presupuesto educativo. Y yo veo a los chicos cuando llegan a la facultad y llegan cada vez peor. Entonces, la ley no cambia la educación. Y ahora lo que voy a decir sí es provocativo. La Argentina tuvo educación cuando los gringos analfabetos mandaron a los hijos a la escuela. Es antes que la educación, la cultura del trabajo. Cuando uno va para adelante con la cultura del trabajo, después quiere que el hijo se eduque para que le vaya mejor. No es con más ley que los chicos se educan y no es con más educación que los países cambian. Lo que tiene que cambiar es la educación en la casa. Y para que la educación cambie en la casa, primero tiene que cambiar la cultura del trabajo. Y después van a la escuela, porque los padres trabajan y los mandan a la escuela. No es una ley de educación lo que cambia la Argentina. Es la cultura del trabajo lo que cambia la Argentina. Con cultura del trabajo, los países que se sacrifican tienen educación porque viene sola. O se creen que vino por la ley. Y les doy un último ejemplo de esto porque me parece vale la pena ahondar porque la confusión que acá es gigantesca. La Argentina gasta millones de pesos en educación superior universitaria, con ingreso irrestricto. Miles y miles de personas sin ningún examen, sin ninguna calificación, sin ningún esfuerzo, entran a la universidad. Tardan en promedio 20 años, 8. Pero se reciben el 20% de las personas. Entonces, si vos tenés una universidad que banca 30.000 tipos con ganas de estudiar y tenés 80.000, vas a tener un montón de profesores que ahí están de más, que no son tan buenos como los mejores. Entonces, si vos tenés más alumnos y más profesores, ¿qué haces? Más edificios, boleto universitario. Y después de todo esto paro porque no alcanza para mantener ese circo. Y los profesores que están ahí hacen que dan clases y los alumnos hacen que estudian. Entonces, ¿pero qué? ¿Se la agarró con la universidad pública? No, lo que digo es que esa plata tendría que estar en doble escolaridad, en las villas, con los mejores maestros y los mejores sueldos en las villas, no en la universidad de gente de clase media, que hasta le pagan un estipendio para que tomen cerveza mientras van a estudiar. La educación cambió acá cuando el papá le dijo al nene, o trabajás o estudiás, y te pago el estudio solo si estudiás en serio. Y te pones el pantalón largo para tener más libertad, pero tenés más responsabilidad. Ahí cambió la Argentina. Más fuerte lo quieren los derechos sociales. Es una tremenda hipocresía en la Argentina, que es una enunciación. ¿Quién los paga? Papá Noel. Aquí son los derechos sociales. Un montón de planteos que están puestos hace bastante tiempo y como en el fondo el derecho que le das a uno es la obligación que le das al otro, y acá a nadie le vas a poner la obligación, los pagás con deuda e inflación. ¿A quién les cobrás los derechos sociales? A los que se los prometiste. Por eso tenés 30% de pobres.
Los principales designados de los derechos sociales son los que pagan los costos de la inflación del endeudamiento cada 10 años y por eso las villas son cada vez más grandes. Entonces el perro se muerde la cola. Cuando vos llegas acá, te preguntás, ¿qué le puedo pedir al gobierno? Poco. Poco. ¿Qué le voy a pedir? Educación. Si no hay cultura del trabajo, no hay educación en la casa, no hay educación pública. ¿Qué se va a pedir? Derechos sociales. Si no hay trabajo, no hay inversión, no hay dignidad del trabajo. ¿Para qué querés derechos sociales? Que los pagan con inflación y endeudamiento, que después de devaluación. ¿Para qué prometes? Para sacar de una engaña pichanga. Entonces, a los gobiernos se les puede pedir poco. Hay que exigirles, sí, que hagan cumplir la justicia, que bajen los niveles de corrupción, que no vivamos en el país de la impunidad, que aseguren las libertades básicas, que la gente pueda laburar, que haya espacio para que la gente invierta. Competencia, eso sí le puedes pedir. Pero no le puedes pedir que te cambie la vida. Sencillamente porque, en el fondo, eso no depende del gobierno, no depende del sector público, no depende de politizar todos los asuntos, no depende de más regulaciones. La vida cambia, la del Potro y la de cualquiera de nosotros, si uno le pone garra a lo que hace. Ahora, si cada uno de nosotros alegremente se saca la responsabilidad y dice, no, sí se puede, el gobierno puede, y yo como ciudadano me saco la responsabilidad, me saco las preocupaciones, entonces no se puede así. Entonces están mal cargados los GPS. Es un barco en la silla con las patas para arriba. Si Argentina no cambia esa manera de pensar, si no vuelve a asumir esa cultura del trabajo y de la obligación. Ahora, ¿cómo se empieza? Y ya termino porque quiero volver a Del Potro. El sí se puede es en primera persona. Y el nosotros es con minúscula. Podés vos en tu casa, ojalá tus hijos puedan, podés en tu trabajo, ojalá en tu empresa puedan, ojalá en tu barrio puedan. Ojalá en la ONG que vos estás puedas, ojalá en tu parroquia puedan. Y le pones pila, porque esto es de menor a mayor, de chiquito a grande, de abajo para arriba, de adentro para afuera. Los cambios no vienen de arriba, no te los regala nadie. Entonces este es el punto crucial. Si Martín puede, si Gabriela puede, si Carlitos puede, si Ayelén puede, después nosotros con chiquitas podemos y cada vez más pueden. Esto de enamorarse de utopía colectiva en el año en que se murió Castro es una cosa que es anacrónica. Montesquieu dijo una cosa, y ya termino, que a mí me pareció genial. Más o menos así, no es textual, ¿no? Pero el tipo dijo, es muy difícil conquistar a un pueblo que se siente verdaderamente libre. Pero es mucho más difícil devolver la dignidad a un pueblo que ha decidido ser servil. Y en el fondo, lo que ha pasado en Cuba es eso. 2 millones de tipos llorando en La Habana, 2 millones de tipos festejando en Miami, y después una discusión política de qué hay en el medio. Si muchos tiburones, si que la Armada Americana no llega a Cuba. Lo que hay en el medio son muchos tibios que han vivido en ese régimen y que han decidido vender su dignidad por una caja de arroz y aprender a leer el grama. Entonces, las personas son las que cambian los países, las que cambian las ciudades y las que cambian desde su casa las cosas. Yo los desafío a que cada uno en 2016 sepa que se puede, que lo intente, que saquemos el pequeño del potro que cada uno lleva adentro, que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros en los pequeños objetivos que tenemos y cuando cada uno puede, y al final el gobierno puede alinear los GPS alrededor de la Constitución, la justicia y la libertad, al rato caminando nos damos cuenta que se pudo, pero es después, no antes. Yo deseo que cada uno de ustedes el año que viene pueda lo que quiera. Y que vayamos cada uno para adelante en nuestras cosas, mirando para los costados donde otros vayan también para adelante, siempre y cuando el gobierno alinee los GPS a estas 3 cuestiones fundamentales. Y ojalá nos demos cuenta que se puede dentro de algún tiempo. Y que la Argentina al final cambió tanto más de lo que nos imaginamos. Les deseo un feliz fin de año y un mejor 2017. Gracias.